Imaginad una novela con esta trama. Es una novela parecida a otra que ya existe, que ya está escrita. Es una novela parecida a la que escribió el ruso Iván Goncharov en 1859 y que se llama como su protagonista, Oblomov. En esa novela, Oblomov se despierta sobresaltado por las malas noticias económicas que ha recibido el día anterior. Su objetivo es levantarse y tomar el té y reflexionar acerca de esas noticias, pero le parece un esfuerzo sobrehumano, así que permanece en cama media hora más. Luego se pregunta por qué no se toma el té acostado. ¿Acaso no puede pensar acostado? Después de tomar el té, acostado, claro, se incorpora y piensa otra vez en levantarse. Baja una pierna hacia las zapatillas, las roza ligeramente, pero enseguida encoge la rodilla. El reloj da las 9:30 y él sigue acostado. A las 11, alguien llama a la puerta del cuarto de Oblomov y él dice: «Oh, viene alguien y yo sigo en cama». Pero ¿quién será tan temprano? Las 150 primeras páginas del libro responden a una única pregunta. ¿Tendrá Oblomov la voluntad suficiente para levantarse del diván en el que le gusta estar tumbado? El libro convirtió a Oblomov en el santo patrón de los perezosos. Su actitud vital generó una palabra que hoy recogen los diccionarios de ruso, oblomovshina, que podríamos traducir como oblomovismo y significa pereza. Y siendo patrón de los perezosos, Oblomov debería serlo también de los escritores. No en vano, las dos principales misiones de un escritor, leer y escribir, pueden hacerse perfectamente tumbado. Voltaire, Edith Wharton, Mark Twain, Orwell o Valle Inclán produjeron parte de su literatura en posición horizontal. Pero si existe un escritor que llevó el oblomovismo hasta su máxima expresión, ese es nuestro protagonista de hoy. Nuestro autor fue encamándose poco a poco hasta pasar tumbado casi íntegros los últimos años de su vida. ¿Pero creéis que eso le hizo feliz? ¿Pensáis que recluirse para leer y escribir hizo que su vida fuera plena? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os contaremos la historia de Juan Carlos Onetti y la vida breve. A finales de 1980 se hizo público el fallo del jurado del Premio Cervantes. El ganador de ese año era Juan Carlos Onetti. La decisión no fue unánime. Borges, que era miembro del jurado, estaba en contra de que el escritor uruguayo ganase el premio. Borges dijo que si la justificación era que Onetti había hecho experimentos con la lengua castellana, él no estaba de acuerdo. Ahora bien, añadió Borges, si se le otorga por escribir con un lenguaje admirable, pues eso en Onetti tampoco se da. La crítica no podía ser más borgiana. Quizás porque sabía que tenía críticos tan feroces, Onetti no esperaba recibir el Cervantes. La noticia le llegó por sorpresa. Le llegó viviendo en Madrid, en el exilio. Le llegó en una época en la que a Onetti ya le gustaba muy poco salir de casa. Se pasaba el día en cama leyendo novelas policíacas, de espaldas a la ventana, recostado sobre el brazo derecho, hasta el punto de que su codo acabó deformándose, y pasando las páginas con la mano izquierda. Imagino a su mujer, Dolly, mirando a Onetti y pensando lo que se dice del personaje de Brausen en La vida breve, una de las novelas más conocidas del uruguayo. ¡Qué haragán! ¡Qué hombre tengo! Vive en la cama. Aquel haragán, aquel hombre que vivía en la cama, acababa de recibir el premio más importante en lengua española. Pero había un problema. Si aceptaba el Cervantes, debía acudir a la ceremonia de entrega. La sola idea de esa ceremonia era una pesadilla para el escritor. Para empezar, Onetti pasaba casi todo el tiempo en pijama, y obviamente en pijama no podía recoger el Cervantes. Dolly le dijo que tenía que conseguir un frac. Hubo un tira y afloja entre Dolly y Onetti sobre la necesidad del frac, que acabó ganando Dolly. Imagino que la conversación terminó de forma parecida a como Onetti había anticipado 30 años atrás
en un diálogo de la vida breve. Haz lo que quieras, lo que te dé la gana. Cómprame 2 trajes y un frac. Cómprame un impermeable. Pero Nettie se rindió solo a medias. Aceptó llevar frac, pero se negó a acudir a la sastrería. Fue Dolly quien tuvo que plantarse ante el sastre con la intención de alquilar el frac. ¿Pero para quién es?, preguntó el sastre. Es para el premio Cervantes. Pero tiene que venir a probárselo, todo el mundo viene. Así si hay que agrandar se agranda, y si hay que ceñir se ciñe. Imposible, contestó Dolly. Bastante tengo con que me haya dejado tomarle las medidas. Cuando por fin llegó el día de recibir el Cervantes, Onetti se removía incómodo peleándose con las mangas del frac, que no le habían quedado bien. «¿Ves?», le dijo Dolly, «¿lo ves? Si hubieses venido al sastre, ahora no te pasaría esto». Pero él prefería estar tumbado, como si fuese una especie superlativa de Bartleby el escribiente. Alguien le dijo un día que tenía que salir de casa, y Onetti respondió con una explicación difícil de rebatir. «¿Para qué voy a salir? ¿Quieres decirme qué hay afuera? Miseria, muertos de hambre, bombas en campos de refugiados». Han pasado casi 40 años desde que Onetti pronunció estas palabras, y desgraciadamente seguimos sin poder quitarle la razón. Pero ahora, para continuar, debemos hacernos 2 preguntas. Primero, ¿cómo llegó Onetti a esa situación? O podríamos decir a esa posición, la posición horizontal. Y segundo, ¿hubo un momento de cambio o fue así toda su vida? Para tratar de responder a estas preguntas, vamos a colarnos en la habitación de Onetti. Vamos a colarnos en el apartamento de la Avenida de América de Madrid, aprovechando que él se ha levantado para ir a la ceremonia del Premio Cervantes. Como si esto fuera una de esas novelas policiales que tanto le gustaban al escritor uruguayo, vamos a buscar en su habitación las pistas que nos permitan dar respuesta a nuestras preguntas. Partamos, pues, en busca de las pistas que nos expliquen por qué, de entre todos los escritores tumbados de la literatura, Onetti es el principal. Primera pista: los libros. Y la primera pista, lo primero que salta a la vista cuando entramos en la habitación es, precisamente, una pila de libros sobre la mesilla de Onetti. Parece tautológico que lo primero que analicemos en busca de pistas sean las novelas policiales que nos han dado la idea de buscar pistas. Pero como veremos, este juego de espejos es muy onetiano. Cuando Onetti estaba despierto, leía sin cesar. Leía toda clase de libros, pero sobre todo novelas policiales. Cuanto más malas, mejor, decía. A veces no solo eran malas las novelas, sino también las ediciones, y se le deshacían en las manos a medida que las iba leyendo, y después de leer cada página las iba tirando a la papelera. Onetti, por encima de cualquier otra cosa, era lector. Los libros eran para él un elemento de bienestar esencial, como la comida o el abrigo. Onetti escribió esto en El Pozo. Hace un par de años que creí haber encontrado la felicidad. Pensaba haber llegado a un escepticismo casi absoluto y estaba seguro de que me bastaría comer todos los días, no andar desnudo, fumar y leer algún libro de vez en cuando para ser feliz. Le venía de familia. La suya era una familia modesta que carecía de una gran biblioteca, pero poseía algo más importante que una biblioteca: el gusto por la lectura. En casa de su madre la costumbre era que la familia se reuniese en torno a la mesa del comedor y el abuelo de Onetti leyese en alto las novelas de Alejandro Dumas. El padre de Onetti era un lector empedernido de novelas policíacas. De la mezcla de ambos saldría el hijo. Desde muy pequeño, Onetti aprovechaba cualquier lugar para leer. Le gustaba colarse en el armario con un libro y su gato en el regazo. Pero no nos desviemos. Lo que nosotros queremos saber es por qué acabó tumbado. Así que tenemos que preguntarnos si la lectura tuvo algo que ver con eso. Lo cierto es que los libros lo apartaron desde niño de lo que se suele considerar como obligaciones serias. A menudo, cuando recorría el camino hacia el colegio, tomaba un desvío que lo conducía al Museo Pedagógico de Montevideo y se ponía a leer alguna de las novelas de Julio Verne que tenían en el museo. Y claro, ya no llegaba al colegio. La lectura no solo lo apartó de las obligaciones. Juan Carlos también buscó una manera cada vez más cómoda de disfrutar de su afición favorita. En una época en la que la familia tuvo un pozo en los terrenos de casa, el joven Onetti hizo que lo bajasen al fondo con un libro, una silla de mimbre y una limonada.
Pero os contaré otra anécdota más, una que creo que es importante para nuestra investigación. Siendo niño, Onetti conoció a un primo lejano de su padre. Este hombre tenía una peculiaridad. Se pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en la cama leyendo la colección completa de Fantomas. El hombre recibía al niño Juan Carlos en la penumbra de su cuarto, recostado sobre un codo, fijaos en la postura, y solo levantaba la vista del libro para ver cuántos volúmenes se llevaba el niño de su colección de Fantomas. Onetti tenía que recorrer 5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para visitar al primo de su padre, pero el hombre solo le prestaba un libro cada vez. Es curioso si pensamos en una historia que cuenta el escritor español Antonio Muñoz Molina de cuando visitó a Onetti en el apartamento de la Avenida de América. Muñoz Molina ya estaba yéndose cuando Onetti le dijo a Dolly que le prestase al visitante el primer tomo de la biografía de Faulkner. «¿Y por qué no dejas que se lleve los dos?», preguntó Dolly. «Pues porque así tiene que volver a por el otro», dijo Onetti. ¿No creéis que el primo del padre hacía algo parecido? Es como si estuviésemos ante uno de los cuentos sobre dobles de Borges. Es inevitable pensar que cuando Onetti de niño conoció a aquel primo de su padre, se estaba viendo a sí mismo en el futuro. Podríamos decir, por tanto, que su afición por la lectura, el hábito principal de su vida, fue uno de los factores que llevaron a Onetti a acabar tumbado. Si se hubiese aficionado, qué sé yo, a la pesca del salmón, probablemente no hubiese terminado en la cama. Pero ¿cuántos grandes lectores hay que se mantienen activos y no se dejan vencer por la horizontalidad? Es una pista, en efecto, pero insuficiente. Es obvio que tenemos que seguir buscando. Segunda pista: los paquetes de cigarrillos. Seguimos en el apartamento de Onetti en Madrid, en la Avenida de América. En la habitación es imposible pasar por alto el olor a tabaco y el color amarillo de las paredes. Aunque pinten y repinten la pared, esa atmósfera permanecerá siempre en el cuarto. Junto a la cama encontramos la razón, un cenicero y varias cajetillas de tabaco. Dentro del cenicero hay gran cantidad de colillas aplastadas, es imposible contarlas a simple vista, y una de ellas está apoyada a medio fumar, como si la hubiesen dejado a medias al salir. En la vida breve encontramos la descripción de una habitación que probablemente Onetti sacó de la contemplación de su propio cuarto. Estaban junto al borde de la mesa, a la derecha, los paquetes de cigarrillos, llenos e intactos, o abiertos, vacíos, estrujados. Estaban además los cigarrillos sueltos, algunos manchados con vino, retorcidos, con el papel desgarrado por la hinchazón del tabaco. Como los libros, el tabaco fue para Onetti un compañero de vida. Dolly, su mujer, recordaba cuando se fueron a vivir juntos en Montevideo y alquilaron un apartamento cerca de la Rambla, en el que hacía mucho frío en invierno. Dolly recordaba a Onetti tumbado en la cama, como siempre, mientras ella, que era violinista profesional, ensayaba una pieza con el violín. Cada vez que miraba hacia atrás veía que Juan Carlos se había echado una nueva manta por encima para combatir el frío. Llegó un momento que no se veía Onetti, sino un iglú hecho de mantas. Pero ¿sabéis qué era lo único que confirmaba que allí seguía Onetti? Que el iglú tenía una chimenea. Onetti se las arreglaba para seguir fumando debajo de las mantas. Y Dolly veía una nube de humo que escalaba desde el colchón. Onetti hizo de fumar tumbado uno de sus grandes hábitos. Tanto que es posiblemente el escritor cuya carrera literaria le debe más al tabaco. ¿No me creéis? Pues escuchad esta historia. En una de las etapas en las que Onetti vivió en Buenos Aires, a principios de los años 30, existía una prohibición un poco absurda que impedía comprar tabaco los fines de semana. Una semana llegó el viernes y Onetti se dio cuenta de que se había quedado sin cigarrillos. Y no podía conseguirlos hasta el lunes. Su desesperación le llevó a ocupar las manos en escribir del tirón más de 30 páginas de una novela en la que plasmaba su angustia existencial, espoleada por la falta de tabaco. Esa novela se titulaba El Pozo y acabaría convirtiéndose en una de las precursoras del existencialismo en el Río de la Plata. ¿Os dais cuenta de cómo puede llegar a ser el apremio por un cigarrillo? Esto escribió Onetti en los primeros párrafos del Pozo. No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que escribo son mis memorias.
porque un hombre debe escribir la historia de su vida al llegar a los 40 años, sobre todo si le sucedieron cosas interesantes. Lo leí no sé dónde. Pero Onetti era especial, y después de escribir El Pozo, perdió el manuscrito. Y cuando quiso enviarlo a la revista Sur para ver si se lo publicaban, lo reescribió de memoria, pero Sur lo rechazó. Tiempo después, cuando un amigo le dijo que quería publicarle algo, a Onetti se le ocurrió reescribir por tercera vez aquella novela. Onetti decía del Pozo: es una cosa escrita a las patadas, la rehice por tercera vez y quedó peor que nunca. En otra ocasión dijo de la novela: técnicamente es un mamarracho, sé que puedo hacerlo mejor. Pero aunque había ahí mucho de falsa modestia, lo que nos importa ahora es el tabaco. Y el tabaco, o la falta de él, lo llevó a la escritura del Pozo y por tanto lo llevó a ser un novelista publicado. Eso sí, El Pozo no le dio el éxito a Onetti, ni mucho menos. El libro se vendió muy mal. Hicieron una tirada de 500 ejemplares y estos quedaron abandonados a la voracidad de las ratas en los almacenes del distribuidor durante 20 años. Él mismo lo contaba en una entrevista. Y lo escribí que la primera edición del Pozo está hecha sobre eso, sobre la Minerva que hicieron ellos, que fue un prodigio comercial porque imprimimos 500 ejemplares y distribuimos nada más que 50. Está en el sótano de una librería de Montevideo. No fue un éxito, pero le mostró el camino que le llevaría a ser escritor y que le llevaría también a cumplir su destino de vivir tumbado. Porque seamos honestos, pocos oficios permiten tanto vivir tumbado como el de escritor. Tercera pista: la foto de Faulkner. Y ya que hablamos de ser escritor, debemos mencionar algo sorprendente que encontramos en la habitación de Onetti en Madrid, más sorprendente que los libros y el tabaco. Colgado en la pared hay un gran retrato de William Faulkner. Onetti era devoto de Faulkner, hasta el punto de hacerle ese hueco en su casa como otros se lo hacen a imágenes de santos. Faulkner fue esencial en el devenir de su carrera literaria. Él mismo contaba cómo un día leyó por casualidad un cuento titulado Todos los aviadores muertos, que firmaba un escritor estadounidense cuyo nombre desconocía. Diría que de Faulkner yo quedé deslumbrado con el primer cuento que leí de él, que ni sabía que existía de ese personaje sobre la Tierra. Y un día por casualidad compré una revista donde había un cuento de Faulkner, que creo que es el mejor de los cuentos de él, que se llama Todos los aviadores muertos. Y bueno, indudablemente, pues claro, conseguí toda la obra de Faulkner. Indudablemente que eso debe haber influido en mi literatura. El encuentro con Faulkner hizo que la literatura de Onetti adquiriese una nueva dimensión. Quizás donde más se note sea en el libro en el que hemos decidido centrarnos para este episodio, La vida breve. En él, como hace Faulkner en sus novelas, Onetti construye la historia a través de una perspectiva múltiple. La novela se nos cuenta a través de la experiencia de tres personajes: Brausen, Arce y Díaz Grey. La peculiaridad es que todos ellos nacen de la cabeza de Brausen, el protagonista principal. Este Brausen es alguien apático, atrapado en una vida insustancial. Eso lo lleva a inventar a un alter ego, Arce, que le permite interactuar con la vecina de al lado. Y por otra parte lo lleva a inventar un médico, Díaz Grey, que protagoniza un guión cinematográfico. Pero lo más fascinante de la novela no es eso. Lo más fascinante es que estos tres personajes que nacen de la cabeza de Brausen se acaban cruzando físicamente en el mismo lugar. Al colocar personajes reales e imaginarios interactuando en el mismo espacio, Onetti derriba todas las convenciones de la narrativa. Pero la pregunta es, ¿cómo cruzar a estos personajes? O mejor, ¿dónde cruzarlos? Para eso Onetti vuelve a recurrir a Faulkner. Así como el escritor de Mississippi había inventado el condado de Yoknapatawpha, el uruguayo creó la ciudad imaginaria de Santa María. Es decir, Brausen inventa una ciudad imaginaria y luego huye allí con los personajes que también él ha inventado. Esa ciudad de Santa María, que nace durante la gestación de La vida breve, será una presencia permanente en las novelas de Onetti. Santa María se convertirá en una de las ciudades imaginarias más ricas de la literatura en español, en compañía de lugares como Macondo o Comala. ¿Pero qué es esta Santa María?
Gran parte de la vida de Onetti transcurrió entre Buenos Aires y Montevideo. Onetti habitó las dos orillas del Río de la Plata. Una de las veces que el escritor volvió a vivir a Uruguay desde Buenos Aires, alguien le preguntó qué tal llevaba el regreso. «Ah, bien», contestó Onetti. «Aquí me siento bien, todo el mundo me conoce, todo el mundo me saluda». «Habrás extrañado eso en Buenos Aires», le dijo el otro. «No, ¿por qué? Allí era feliz, nadie me conocía, nadie me saludaba». La anécdota es una muestra del humor de Onetti, pero también de ese lugar intermedio entre Montevideo y Buenos Aires, de esa intersección en la que vivía. Esa intersección, ese punto intermedio, fue clave para el nacimiento de Santa María, medio uruguaya, medio argentina. Un nacimiento que hizo que la literatura de Onetti diese un salto, se complejizase y ganase en interés. Escribe en La vida breve: Yo podía mirar hacia Santa María y volver a pensar que todos los hombres que la habitaban habían nacido de mí. Había creado un universo entero, pero eso también tenía un precio. Cuando Onetti estaba despierto y no estaba leyendo, tenía la cabeza más a menudo en la ciudad imaginaria de Santa María que en el mundo real. Nos encontramos de nuevo ante una actividad que es más fácil llevar a cabo si no tienes que interactuar con el mundo real, otra actividad que se disfruta más estando tumbado. Así que a estas alturas ya tenemos unas cuantas razones para la horizontalidad de Onetti. Pero creo que ha llegado el momento de que recojamos la segunda pregunta que nos habíamos hecho al principio. ¿Onetti siempre fue así? ¿Siempre estuvo tumbado? La respuesta es no. Pero no nos anticipemos y vayamos con la siguiente prueba que hallamos en la habitación de la Avenida de América. Cuarta pista: la botella de whisky. Junto a la cama de Onetti hay una botella de whisky. Igual que sucede con los cigarrillos, da lo mismo cuando visitemos la casa del uruguayo. Siempre habrá alguna botella de licor. Como otros tienen a mano una lamparita de noche, Onetti tenía siempre a mano el whisky. Tampoco le hacía ascos al vino. Cuentan que cuando lo invitaron a un congreso en México, solo participó en la inauguración y la clausura. El resto del mes permaneció en la habitación del hotel, acompañado por la caja de botellas de vino francés que le hacían llegar todas las semanas. En otra ocasión, lo nombraron presidente honorario de un encuentro literario en Las Palmas, y no quiso salir de la habitación del hotel. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron en la cama leyendo y bebiendo whisky. «¿Pero para qué queréis que vaya?», dijo Onetti. Y en el fondo no le faltaba razón. ¿Hay alguna manera mejor de honrar un congreso literario que leer? Alguien dijo: «Claro, es que ¿a quién se le ocurre hacer un congreso en Canarias, donde el whisky está tan barato?». Finalmente en el congreso nombraron a Onetti presidente en el exilio. Pero ¿desde cuándo tenía Onetti la costumbre de beber alcohol? ¿Recordáis que al principio contábamos que se desviaba del colegio para leer? Su desinterés por la escuela y su abandono temprano de los estudios lo llevó a deambular por muchos trabajos extraños y poco rentables. Onetti fue representante de neumáticos, albañil, mozo en la cantina de un ministerio, vendió entradas en el Estadio Centenario de Montevideo y allí se sacaba un sobresueldo porque los aficionados que acudían al estadio entraban con tanta prisa al oír los gritos del público, temiendo perderse algún gol, que nunca le reclamaban el cambio. Finalmente acabó en el mundo del periodismo. Era un oficio más creativo, más semejante a la escritura, pero estaba ligado a las salidas nocturnas y al alcohol. Por esta época Onetti aún no se había tumbado. Salía a los bares, bebía y era lo más alejado que uno se puede imaginar del Onetti horizontal. En esa época Onetti era un seductor. Era algo así como lo que dicen de Brausen en La vida breve. Casto, ascético, pero inagotable en el amor. Onetti tenía un gran éxito con las mujeres, aunque no creo que se pueda decir que fuera bien parecido, y apenas hablaba. Como dice con ironía uno de los personajes de La vida breve: Usted no sabe lo que puede ser para mí encontrar de pronto a una persona con la que se siente que es posible hablar, aunque resulte casi siempre que no tengo nada para decir ni un gran interés por escuchar. Es un párrafo brillante, pero aunque pueda sonar sarcástico, creo que Onetti lo escribió basándose en su propia realidad. Él ni hablaba mucho ni le interesaba lo más mínimo lo que podían decir los demás. Y sin embargo muchas mujeres encontraban atractivo su silencio, su reserva.
Uno de los grandes amores de su vida fue la poeta Idea Vilariño. Mantuvieron durante décadas una relación tormentosa, de idas y venidas, siempre en segundo plano. El día que a Idea le iban a presentar a Onetti, ella ya conocía su fama de cínico. Dicen que Idea dijo: «Yo de ese cretino no quiero saber nada». Esa misma noche se enamoró de él. Mejor le hubiese ido si se hubiese mantenido en la convicción de su cretinez, de no saber nada de él, porque a Idea le destrozó ese amor pasional. La última vez que se vieron antes del exilio de Onetti en España fue en el hospital psiquiátrico en el que el escritor estuvo internado después de haber pasado por la cárcel. Pronto llegaremos a ese episodio. Allí Onetti le dijo: «Tendríamos que habernos casado, saliera como saliera». Ella le respondió: «Iba a salir mal, pero sí, tendríamos que habernos casado». Iba a salir mal porque Idea acabó por darse cuenta de cómo era en realidad Onetti. Su reflexión es triste, descorazonadora. Yo lo quiero mucho y hace mucho que lo quiero, pero en realidad puedo decir que no lo conozco. Nunca supe bien quién era él, y tampoco sé si otros llegaron a conocerlo. Y él tampoco conoce. Le he dicho más de una vez que hay una película entre él y la realidad. Algo que le dije y lo enojó y lo hizo reír un poco es que no conoce a las mujeres. Y por supuesto que no me conoce a mí. No me conoció nunca. Una de las múltiples rupturas entre Vilariño y Onetti nos regaló una joya, quizás el poema de desamor más desgarrador que se haya escrito en español. Ya no. Escuchémoselo recitar a la propia Idea. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Idea no fue la única mujer a quien Onetti destrozó el corazón. Se casó 4 veces, fue repetidamente infiel y ellas a menudo se enteraron. Cuando le pidió matrimonio a Elisabeth Peckelharing, a quien llamaban la Peque, Onetti le dijo: «Yo me quiero casar contigo porque no soporto a las mujeres». Peque, que conocía su tendencia a la infidelidad, le contestó: «Ah, pues lo disimulas muy bien». Un día paseaba con Peque por la calle cuando se encontraron con Dolly, que caminaba con su violín. A Onetti le impresionó Dolly, le pareció perfecta. Le dijo a Peque: «Mira qué maravilla de criatura». Peque le respondió: «Fui con ella al colegio, ¿quieres que te la presente?». Peque, la tercera esposa de Onetti, acababa de presentarle a Dolly, la que sería la cuarta y definitiva. Como sucede con la inmensa mayoría de los escritores, Onetti se inspiraba en su vida para escribir. Por eso, cuando escribió La vida breve, mientras seguía casado con Peque, Brausen, el personaje que es un remedo de Onetti, está atrapado en un matrimonio agotado. Y en el libro aparece una chica de gran atractivo que toca un instrumento musical. ¿Adivináis cuál? La muchacha hizo sonar en el violín una interminable frase nostálgica que trataba de imponer, sin violencias, el prestigio de un recuerdo. Díaz Grey le miraba las caderas, tan anchas que podían dejar salir hijos con solo golpearlas. Aprovechaba las pausas para contemplar el perfil asexuado, la nariz recta, los ojos enceguecidos bajo el casco de pelo rubio y rizado. La sensualidad, escasa y trágica, le rezumaba por el ángulo de la boca. Pero nos hemos desviado del tema. Estábamos hablando de que Onetti tenía la costumbre de beber en los bares al salir de trabajar como periodista. Es decir, tenía una vida activa, pero eso conllevaba una contrapartida. La costumbre de la vida nocturna lo hacía dormir cada vez más durante el día.
y cuando se cansó de salir por las noches, la costumbre de estar tumbado durante el día permaneció. Onetti empezó a sentirse cada vez más apático, hastiado de la vida que sucedía fuera de las paredes de su casa. Quinta pista: el cartel. Esto nos conduce a una nueva pista, que encontramos colgada en una de las paredes de la habitación de la Avenida de América. Quizás esta sea la más decisiva de todas las pistas. Muchos de los que visitaron a Onetti en Madrid contaban que habían visto un cartel en la pared que decía: Se nace cansado y se vive para descansar. Si recapitulamos sobre lo que hemos dicho hasta ahora, hemos hablado de que a Onetti le gustaba mucho leer, escribir, el tabaco y el alcohol. Ninguna de esas es una afición extraña. De hecho, son comunes a muchísimos escritores. No se puede decir que ninguna de ellas por sí misma hagan que una persona acabe encamada. En cambio, si alguien cuelga como su lema personal un cartel que dice «Se vive para descansar», nos está diciendo que tumbarse es parte de su esencia. Podemos decir, pues, que Onetti tenía una tendencia natural a la horizontalidad. Cuando se casó con Peque, se mudaron a un apartamento muy pequeño con una única habitación. Decíamos que Onetti ya por esa época se había acostumbrado a ser activo por la noche y dormir de día. La pequeñez del apartamento hacía que los biorritmos de Onetti fueran una fuente de problemas, que se incrementaron cuando tuvieron a su hija. Onetti dormía hasta las 2 o 3 de la tarde y Peque, que trabajaba de traductora, tenía que trasladarse al baño con el bebé y trabajar colocando la máquina de escribir sobre el bidet. Para que nadie lo molestase, Onetti se las arregló para desconectar el timbre de la casa y habilitó una cuerda con una campanilla que sonaba en el baño. Así no lo despertarían y molestarían solo a su mujer. Peque acabó hartándose de la pereza y las infidelidades de Onetti y cuando él le propuso que viviesen en casas separadas, lo echó del apartamento. El primer día después de que él se fuera, Peque expresó la liberación que esto suponía, diciéndole a su hija a las 7 de la mañana: «Liti, puedes hacer el ruido que quieras». Un tiempo después de esta ruptura, a Onetti lo contrataron como director de bibliotecas de Montevideo, un empleo que le daría otro empujón a su lema de «Se vive para descansar». El trabajo en las bibliotecas le resultaba tan tedioso que pronto empezó a ausentarse y a quedarse en casa tumbado. Cada año faltaba más días y al final ya nunca aparecía. Un día el escritor Eduardo Galeano fue a buscarlo a la oficina. Una secretaria le dijo: «Hace tiempo que no viene. Sabe, él no es de este mundo». Tenía parte de razón, su mundo era la cama. Dolly, la cuarta y definitiva esposa de Onetti, estaba muy preocupada por su tendencia a quedarse en cama. Se quedaba allí todo el tiempo que podía, hacía vida allí, recibía a los amigos allí. Un día llegó uno de esos amigos y Dolly le pidió un favor. Le dijo que cuando Juan Carlos fuera al baño, él, el amigo, se tumbase en la cama. De este modo impedirían que Onetti volviese a acostarse. Quién sabe, tal vez así descubriría que de pie no se estaba tan mal. Dicho y hecho, Onetti fue al baño, el amigo se acostó y al salir del baño Onetti regresó a la cama, echó una ojeada al amigo y se acostó al lado como si allí no hubiera nadie. Hay un pasaje de La vida breve que recuerda ligeramente a este suceso. Aquella tarde Gertrudis llegó al departamento antes que yo. Usurpó en la cama mi posición de cadáver, y mientras avanzaba quitándome el sombrero, estuve pensando que yo era ella, que no me había movido de la cama en toda la tarde, que estaba horizontal y quieto mientras creía trotar por las calles. En la novela Brausen asume que esa posición de cadáver es casi una propiedad suya, y que si alguien se tumba en su cama, lo que hace es usurpársela. Pero aquí conviene añadir algo importante. Onetti no era simplemente un hombre cansado, un amante de la horizontalidad. El suyo era un cansancio mental. Desde joven había estado asolado por las depresiones. Sus mujeres contaban que a veces llegaban a casa y lo encontraban llorando sobre la cama. Decía que iba a morirse y que estaba condenado al fracaso. Pensaba sobre su vida algo parecido a lo que dice Brausen en La vida breve. Mi vida no eran otra cosa que moldes vacíos, meras representaciones de un viejo significado mantenido con indolencia, de un ser arrastrado sin fe entre personas, calles y horas de la ciudad y actos de rutina. Hoy podemos valorar la tendencia a encamarse de Onetti convirtiéndole en un personaje como Oblomov.
puede divertirnos la mitificación del escritor tumbado, pero no podemos olvidar que ese escritor tumbado era un ser humano. Y su historia, más allá de las humoradas, enmascara a duras penas a uno de los más grandes infelices de la literatura hispana. Cuando estuvo en Estados Unidos le contaron que habían incluido una de sus novelas como lectura obligatoria para las alumnas de 16 años. Una de las chicas acudió al despacho del director en nombre de sus compañeras para suplicar que retirase el libro del programa. La niña dijo: «Onetti nos destroza, nos pone tristes, nos hace llorar». Él era consciente. Decía: «Puede que me ponga a escribir sobre el tema más bonito y más simpático, y siempre, sin poder evitarlo, me sale la veta del pesimismo». Galeano, que lo visitaba a menudo en Montevideo, decía que en esa época engullía pastillas para estar no solo en la cama, sino dormido el mayor tiempo posible. Pero a veces estaba despierto, y a eso Onetti lo llamaba insomnio. Así que sí, Onetti vivió cansado, pero debemos preguntarnos cuánto de ese cansancio era una forma de pasar el trago de habitar un mundo que no le gustaba. ¿Recordáis aquella razón que él mismo dio para permanecer en cama y que comentamos al principio? ¿Para qué salir? ¿Qué hay fuera además de miseria, hambre y bombas en campos de refugiados? Sexta pista: el certificado. Y ahora que hablamos de guerra y violencia, encontramos en su habitación de la Avenida de América una nueva pista que nos ayuda a entender los últimos años horizontales de Onetti en Madrid. La pista viene de la mano de una de las etapas más turbias de la historia reciente de Uruguay, la dictadura cívico-militar. Cuentan que Onetti exhibía en su casa de la Avenida de América un certificado del ejército que decía: Se hace constar que no ha estado detenido el ciudadano Juan Carlos Onetti. A Onetti debía gustarle la ironía kafkiana del documento, porque la realidad es que Onetti sí había estado detenido. Pasó 3 meses preso que le hicieron un daño irreparable y le arruinaron lo que le quedaba de vida. Onetti siempre había sido simpatizante de izquierdas. De hecho, solía decir que todo era burgués, especialmente aquello que no le interesaba o no le apetecía. Peque contaba que para Onetti pasar la aspiradora era burgués, y por eso no la pasaba. Pero cuando en 1973 estalló la dictadura en Uruguay, Onetti no acabó detenido por su militancia, sino por algo tan estúpido como haber sido jurado de un premio. La revista Marcha organizó un concurso de cuentos y Onetti actuó como jurado. El premio lo ganó un tal Nelson Marra, con un cuento que a Onetti ni siquiera le gustaba. El relato se llamaba El guardaespaldas y narraba la agonía de un torturador acribillado por la guerrilla. Onetti no sabía que el personaje del torturador estaba basado en un verdadero policía que había sido asesinado por los Tupamaros. La existencia de este grupo guerrillero, los Tupamaros, del que formó parte el que luego sería presidente de Uruguay, Pepe Mujica, fue una de las principales razones que esgrimieron los golpistas para hacerse con el poder en 1973. Y por supuesto juzgaron un ultraje que la revista Marcha premiase un cuento que parecía respaldar la actividad de los Tupamaros. No solo apresaron y torturaron al autor, Nelson Marra, sino que fueron también a por el jurado que lo había premiado. Onetti se enteró de que estaban deteniéndoles uno por uno y supuso que pronto le tocaría el turno a él. Pero justo en esos días Dolly estrenaba un espectáculo en el Teatro Solís de Montevideo y Juan Carlos prefirió no decirle nada para que pudiese participar tranquila en el estreno. Lo curioso es que la mañana del concierto una amiga le contó a Dolly que los militares estaban buscando a Onetti. Ella no supo cómo decírselo a su marido y prefirió dejar que pasase el concierto tranquilo. Se dio la circunstancia novelesca de que ambos intentaban proteger al otro de una información que los angustiaba y que en realidad los dos conocían. Finalmente se produjo el arresto. A Onetti lo confinaron en solitario y su ánimo pronto se resquebrajó. Dolly no podía verlo, pero le llevaba a la jefatura de policía todos los libros que podía, convencida de que no había mejor bálsamo para Onetti. Llegó a tener tantos libros que uno de los policías pasó al lado de su celda y exclamó: «¿Pero esto qué es? ¿Una biblioteca?». Después de unas semanas detenidos en la jefatura, un juez decidió liberar a los jurados del premio. Salieron a la calle felices y aliviados, pero la alegría les duró muy poco. En la calle los esperaba el ejército para volver a detenerlos. Para la dictadura, el Poder Judicial podía decir lo que quisiese. El Ejecutivo se reservaba el derecho de extender la detención por tiempo indeterminado.
A Onetti lo metieron en una antigua cancha de baloncesto llamada El Cilindro, habilitada para albergar a los presos de la dictadura. La falsa ilusión de libertad acabó con el equilibrio de Onetti. Cada vez más hundido, dejó de hablar con los otros y se pasaba el tiempo dormitando. La noticia llegó hasta el New York Times, que publicó que uno de los escritores uruguayos más importantes estaba preso. Desde ese momento se creó una corriente de opinión internacional que solicitaba la liberación de Onetti. Los oficiales de la dictadura, que no se caracterizaban por su cultura y sus lecturas, se preguntaban: ¿pero quién mierda es ese Onetti? Finalmente lo trasladaron al hospital psiquiátrico, allí donde lo vimos decirle a Idea y Vilariño que debían haberse casado, hasta que por fin recobró la libertad. Cuando lo soltaron estaba obsesionado con que lo querían matar. Decía que la policía le dejaba salir para balearlo, no quería abandonar el hospital. No podía seguir en Uruguay. En cuanto pudo, aprovechó una invitación para participar en un congreso sobre el barroco en Madrid para viajar con Dolly a España y no regresar nunca más a su país. Llegó en 1975 a una España que ya esperaba la muerte de Franco. A Uruguay, en cambio, le quedaba otra década de dictadura. Pero ni la vuelta de la democracia, ni las repetidas invitaciones de los gobiernos democráticos harían regresar a Onetti. En una entrevista con Joaquín Soler Serrano, confesaba su intención de quedarse en España para siempre. Juan Carlos Onetti, le tenemos a usted ahora vecino de Madrid. Y espero que sea para siempre. Sí, esa es una gran noticia que no me esperaba. Yo creo que estaba usted aquí un poco de tránsito. De paso, no. No, hoy me es imposible volver, ¿no? Por cosas que leerá usted en los diarios. El recuerdo era demasiado doloroso. Nelson Marra, el autor del cuento que hizo que acabase en la cárcel, le contactó en Madrid. Marra le hizo una visita y Onetti estuvo frío pero cortés. No hablaron nada del cuento, de la cárcel ni de la dictadura, pero cuando Marra volvió a llamar por teléfono, Onetti le respondió: «Mira, ¿sabes lo que me pasa contigo? Yo te veo y veo la jefatura de policía». Marra le dijo: «Bueno, entonces nada». Y ya no volvió a llamar. Los estragos de la represión permanecieron con él el resto de su vida. Onetti decidió definitivamente que no merecía la pena salir de la cama. Séptima pista. El paquete de fotografías. Llegados a este punto, no sé si se puede decir que tenemos una idea de por qué Onetti se convirtió en el Oblomov de los escritores. Puede que simplemente no haya una respuesta. Puede que en lugar de este paseo que hemos dado por su habitación y de paso por su biografía, hubiésemos podido resumir su filosofía con la letra de la canción francesa que cantan en La vida breve y que le da el título a la novela. La vida es breve, un poco de amor, un poco de sueño y después buenos días. La vida es breve, un poco de esperanza, un poco de sueño y después buenas noches. Quizás a Onetti la vida le parecía tan insignificante como dicen esos versos. Quizás por eso él se dejó vencer más por la somnolencia que por la esperanza. Pero desde su cama nunca dejó de soñar ni de ensoñar, como nos demuestra la última pista que encontramos en su apartamento: un grueso paquete de fotografías. Decíamos que Onetti nunca regresó a Uruguay, pero Dolly sí lo hizo, y mantuvo al día a Juan de lo que allí pasaba de una manera muy hermosa. Dolly siempre llevaba consigo una cámara fotográfica y fotografiaba a Liti, la hija de Onetti, y a sus nietas para que él desde su cama viese cuánto habían crecido desde la última vez. Fotografiaba las casas y las esquinas que Onetti había conocido para que él viese cómo habían cambiado. Onetti seguía tumbado, pero su cabeza nunca dejó de habitar historias ni de inventarlas. Él siempre había sido dos cosas: escritor e infeliz. Como dicen en La vida breve: Mi pobre amigo, hay la repentina como enfurecida breve infelicidad. Hay también la otra, gris, diaria, sin un final previsible, la suya. A él, como gran infeliz, le había tocado la infelicidad gris, diaria e inacabable. Y eligió para combatirla tumbarse y crear un universo. Un universo más rico que cualquier fiesta, que cualquier compromiso social. Onetti, más que cualquier otro, nos demostró con hechos que el traje que mejor le sienta al escritor no es el frac, sino el pijama.
Y hasta aquí nuestra historia sobre Juan Carlos Onetti. Pero lo bueno es que las historias no se acaban nunca, y en 15 días volveremos con otra autora. Os dejamos una pista. Nuestra próxima protagonista regresó a su país con 20 años en un transatlántico y aún no había podido bajarse del barco cuando tuvo el encuentro que le arruinaría la vida. Hasta aquí nuestra pista. En esta temporada todas las pistas tendrán que ver con el mar, porque celebramos el estreno de nuestro espectáculo escénico Es necesario navegar. Un espectáculo que se une a este podcast y al libro Tinta Invisible en el proyecto Grandes Infelices. Esperamos girar con Es necesario navegar por muchas ciudades de España y América. Así que permaneced atentos a las redes sociales para que, ojalá, podamos vernos pronto en persona. Por el momento, nosotros nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Hasta el próximo Grandes Infelices.